Hanna Segura, estudiante de doctorado en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Autónoma de Madrid. Área de investigación, experiencias traumáticas, efecto psicológico y esquemas mentales de respuesta afectiva, emocional y conductual. Fase 1. Recopilación de testimonios. Sujeto: Rafael R.M. Oye, Arturo, ¿y todo esto no sería mejor ponerlo por escrito en la pantalla? ¿Puedes hacerlo? Genial. ¿Y dónde has encontrado a este Rafael R.M.? En la cafetería de la facultad. Pero ¿tendrá una experiencia traumática que nos sirva para el estudio? No, Arturo, es que aunque yo fuera el mismísimo Freud, si no hay material, no hay de dónde sacar. Vale. Me fío de ti. ¡Drácula! El vampiro gallego. Hola, Rafa. En primer lugar, muchas gracias por prestarte para este estudio. Encantado de estar aquí en tu programa, doctora. No. Esto no es un programa. Es un estudio. No puedes saludar. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Podrías parar con eso que estás comiendo? Es que es un poco molesto. Ya, es que es mi hora de comer. Muy bien. Vale, vamos a comenzar. ¿Cuál es la experiencia que dirías que ha marcado un antes y un después en tu vida? Cuando mi ídolo Drácula me mandó un mensaje privado. No, perdón. Sí, me mandó un mensaje a mí. Fue por un dibujo que le mandé. Dice: muchas gracias. ¡Muchas gracias! Y una carita sonriente. Rafa, verás, es que esto es un estudio sobre experiencias traumáticas. ¿Qué te habían dicho? Bueno, podemos hablar de mi experiencia más traumática si quieres. Claro que sí. Adelante. Cuéntame. Pues mi experiencia más traumática en la vida fue la semana pasada. Cuando Drácula no subió vídeo. ¿En serio? No, tú no lo entiendes. Pensé que le había pasado algo. Luego descubrí que estaba bien porque tengo controladas todas sus redes y puedo saber cada cosa que hace, pero fueron los 25 minutos más angustiosos de mi vida. Rafa, creo que vamos a dejar aquí esta primera sesión. ¿Puedes parar con lo que sea que estás comiendo? Son moscas fritas. Tengo que aprender a alimentarme de sangre de animales para ser como Drácula. Y bueno, como las moscas chupan sangre y tienen una toba de otro tipo, pues he pensado, a lo mejor también, porque son superalimentos. Arturo, te mato. Esto está muy bien, la verdad, porque... Y las moscas no chupan sangre, son los mosquitos. Idiota. Me muero. O sea, no me puedo morir. Ya me morí una vez y ahora soy inmortal, pero... me muero. Pero como me duele así la cabeza, si se supone que yo soy vulnerable. ¿Y ahora por qué se me mueve todo el suelo?